Uno de los mapas que les mostraba el día de ayer, pues es este, que es el de para el siglo VIII, que sería el 715. Pues esa es la expansión que tenía ya el imperio musulmán. Nos interesa ver de esto esta región, la región de la península ibérica. Y en ella, pues en su momento de mayor expansión, tuvo prácticamente todo lo que ven acá en verde, era dominio de los musulmanes. Ahora, los musulmanes, cuando conquistaron la región, pues ellos no convirtieron a la fe musulmana a los cristianos, ni a los judíos también que habían acá, sino que los dejaron porque siguieran teniendo sus propias creencias. Eso tiene que ver con que el Islam en esta época, digamos en términos generales, es tolerante con otras religiones. Y digo en términos generales porque pues hay un montón de excepciones que tienen que ver ya con casos específicos de algunas etnias, algunas corrientes dentro del Islam, y la manera pues como lo ven también algunos en la actualidad. Pero en esta época ellos tenían pues un respeto bastante, digamos, aceptable hacia especialmente los judíos y los cristianos, a quienes los consideraban pues gente respetable por la creencia que tenían. Acuérdense que el Dios en el que creen es el mismo. El Dios Alá es el mismo Dios Yahvé o Jehová, el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de los cristianos, el mismo Dios de los musulmanes. Entonces, ellos lo consideran, por eso tienen consideración con ellos. Sin embargo, los cristianos pues tenían muchos recelos acerca de ese dominio que venía llegando. Entonces, hubo hubo grupos que prefirieron mejor irse hacia el norte, en una zona donde el Islam pues no penetró tanto, tratando la manera pues de refugiarse. Ahí no querían pues el dominio de otra cultura. Aquí es como lo ven, pues ahí dice el término con el que se les denominaba a los judíos y a los cristianos, el de dinis, y se les consideraba gente del libro. El libro, pues el libro sagrado de ellos. Acuérdense que en el Islam, pues la figura de Cristo es considerada también como un profeta, no como el máximo profeta ni el Hijo de Dios, sino solo como un profeta más. Y Mahoma sería el último de esos profetas que Dios envió. Entonces esa es la manera como lo ven ellos. Y por eso les decía, porque hubo respeto pues, a la cultura cristiana y a la religión cristiana en su momento. Ahora, el cristianismo tuvo que acomodarse a una nueva realidad también. Y es que a pesar de ser tolerantes en general, pues habían cosas que ellos tenían por costumbre no realizar, y eran las imágenes. Entonces, las imágenes se reducen, al menos en la parte visible, bastante en las iglesias o en los edificios. Otro dato sobre los mozárabes es que, bueno, el término es el que se utiliza para referirnos a los cristianos bajo dominio musulmán. Entonces, el arte mozárabe sería el arte de los cristianos bajo el dominio musulmán. Así lo podríamos definir. Ahí tienen el dato sobre lo que les mencionaba. En el caso del arte en general, estamos en una etapa en la que comienza a entrar la idea dentro del cristianismo de que Cristo va a venir, que Cristo viene, y viene a cumplir pues uno de los objetivos, que es el juicio final. Entonces, por eso las representaciones del libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis van a hacerse presentes en algunas de las imágenes que podremos ver. Esta, por ejemplo, es el cielo abriéndose y Cristo porque viene en majestad a ajustar. Vamos a ver otra más. Bueno, sobre la arquitectura, pues retoman los rasgos de los visigodos siempre. Acuérdense que eran visigodos prácticamente, que fueron dominados por los musulmanes. Hay un dato interesante también sobre eso, y es que los cristianos, como sabían que la costumbre de los musulmanes es no tener imágenes,
y pues de seguro habían algunos extremistas entre los musulmanes que lo que hacían era pues destruirlas. Entonces se dieron muchos a la tarea de preservar parte de esas esculturas o esas pinturas que estaban resguardadas en las iglesias, según ellos, para que cuando los musulmanes se retiraran, pues ellos las podían utilizar de nuevo. Entonces, guardan imágenes, guardan todo aquello que consideran ellos en peligro. Y bueno, ya luego les cuento qué es lo que pasa con eso. Luego, sobre la aplicación de elementos constructivos, pues se mantiene el estilo de los visigodos. Se utilizan arcos de herradura siempre. Las columnas, especialmente con capiteles corintios o derivados del corintio, se siguen utilizando. La construcción de estos edificios es con piedra y con ladrillo de barro cocido. En algunos casos hay bóveda en el techo, y en otros casos es solamente la techumbre con madera y teja de barro. Este es un ejemplo del uso de los arcos de herradura en un ábside. Ese es el cabecero de una iglesia y tiene forma de ábside semicircular. Ahí tenemos el altar y pues muy es costumbre en las iglesias visigodas, pues esa luz, digamos, controlada en una ventana abocinada para iluminar la zona del altar y el cabecero. Aquí hay otra y hay otra del otro lado también, que es lo que hacen es iluminar, pues estamos dentro de la iglesia, pues lo que veríamos es iluminado de luz la zona del altar, el cabecero de la cruz, porque pues es una manera, ¿cómo se dice? Es una manera simbólica de asegurar pues que Jesús está presente. Aquí tenemos también, en este caso es un recurso utilizado para sostener una bóveda, y es una columna que está en la parte anterior de la iglesia, es decir, al inicio, no al final. Eso sería la parte de la entrada es lateral, y aquí tenemos un coro. Estas zonas se llaman coros. Los coros están ubicados en una zona alta, justo sobre la entrada de las iglesias. No es como quizás habrán visto algunos, quienes ven en iglesias cristianas católicas, que los coros están adelante. En esas iglesias y durante muchos siglos, los coros se ubicaban en la parte de la entrada, en una zona alta. Entonces, eso es un coro, lo vemos por acá. Y luego tenemos una columna con arcos que nacen de ella, que ayudan a sostener la bóveda. Pueden ver acá también que a nivel de decoración, pues la arquitectura está bastante decorada. No hay lujos, eso sí, el mosaico pues es casi que inexistente en estas zonas, pero sí la pintura mural elaborada pues con pigmentos, pues, en la técnica del fresco. Tenemos otra vista. Las zonas blancas son partes del mural que se han caído. Lo demás correspondería entonces a una restauración. Y ahí ven que aquí hay camélidos, un camello, y que bien podría ser un tigre. Por este lado hay un toro, ya lo vamos a ver más adelante a detalle y pues los demás son decoraciones fitomórficas o geométricas. Eso es lo que acostumbraba pues pintar en muchas de ellas. En cuanto a las formas de estas pequeñas iglesias, pues las hay variables, pero en la mayoría de ellas tenemos una cruz inscrita. Ya sea que la entrada esté, como por ejemplo en este caso, esté en el pie de la cruz, por así decirlo. En este caso tiene el ábside es más profundo, y ahí es donde se ubica el altar. Esa ya la vamos a ver más adelante, para que vean cómo se ven estas que tienen más resguardada la zona del altar. Esta otra tiene 3 ábsides, siempre el central es donde se ubica el altar. Este tiene solo uno, la entrada es lateral también acá. Esta igual, entradas laterales y cruciforme. Esa es cruciforme también. Y esa pues igual. Entonces se mantiene la idea de hacerlas con forma de cruz. Otro aspecto también es que están apuntando hacia el oriente, el cabecero. O sea, siempre se mantiene la idea de que el cabecero apunta hacia el sol naciente.
Bueno, eso a nivel de arquitectura. A nivel de escultura, son un poco los vestigios que les mencionaba. Vamos a hablar de escultura mencionando técnicas decorativas más bien que se encuentran en las iglesias. En algunos edificios también civiles, en este caso son capiteles, la parte alta de las columnas. En esta pues tiene dos saurios o dos lagartijas acá, bueno hay otras más de este lado que se juntan. Esos son pues símbolos que tienen que ver con la representación de la naturaleza que ellos veían a su alrededor. Y en este otro caso es una simulación de un tejido. Esto, si se fijan, pareciera, bueno, ¿cómo hacer esto, verdad? Estas piezas son huecas, están trabajadas por adentro y por afuera. Por eso es que se logra hacer este tipo de decorado que pareciera como si efectivamente es fibra trenzada, como si estuviese tejida. Y bueno, pareciera mimbre, esa es la palabra. Aquí otros tipos de aplicaciones en capiteles. Acuérdense que pues si no hay, por la misma restricción de los musulmanes de las imágenes, pues entonces los mozárabes tuvieron que acoplarse a no hacer representaciones de imágenes, al menos en la mayor parte de los casos, sino que se dedicaron pues más a la decoración, siguiendo los patrones que ya los musulmanes utilizaban. Eso, por ejemplo, nos recuerda la taurique, que es la decoración vegetal de los musulmanes. Y aquí otras simulando hojas de acanto, también con decoración en la taurique, que serían pues aplicaciones de decoración musulmana sobre influencias que ya tenían desde los visigodos. Y los visigodos, acuérdense que la referencia es el estilo romano. Y otros más. ¿Ven? Esa afán por la representación de las formas como fitomórficas, pues es una imitación de la taurique. Y aquí el laceado, ¿se acuerdan el laceado que hablábamos ayer? Eso también se mantiene, la forma de lazo. Bueno, esa otra sería un capitel del que nacen arcos que ayudan a sostener una bóveda. Y en ese otro caso, capiteles con decoraciones. Aquí hay unos camelios, que eran como camellos o ciervos, porque tienen cuernos, y como si estuviesen enredados en la misma decoración fitomórfica. En la parte de arriba, la decoración que parece fibra trenzada. Entonces, vean, si bien no se hicieron imágenes así importantes, figurativas, sí se trabajó pues en la resolución de elementos decorativos. O sea, ahora, les recuerdo, eso tiene que ver con que los están dominando los musulmanes, el gobierno es musulmán, y entonces, pues, según los musulmanes, las imágenes no deben de realizarse. La restricción de ellos es muy precisa y bastante, ¿qué sería? De una obligación, pues, bastante fuerte para toda la población. Entonces, estos cristianos tuvieron que acoplarse a eso. Eso lo consideramos también trabajo escultórico, aunque son elementos decorativos dentro de la arquitectura. Eso, por ejemplo, son como celosías. Estas son hechas con piedra también. Y el decorado siempre laceado. Es otro igual. Este es un arco de herradura. Y la decoración esta se llama dovelas bicolores. Se llaman dovelas bicolores. Las dovelas bicolores son herencia romana. Eso también se considera escultura, es un bajo relieve y son representaciones simbólicas del sol. Si son representaciones simbólicas del sol y están dentro de una iglesia cristiana, entonces son representaciones de ¿qué? Sí, Rafael. Disculpe, ¿sería Jesucristo? Sí, correcto. Serían representaciones de Jesucristo, porque son representaciones solares y Jesús es una representación del sol para estas culturas.
Estas, bueno, ahí podemos ver en este caso flores tetrapétalas, o sea, 4 pétalos. Esta es igual, aunque esta pareciera que es un octágono, porque si se fijan atrás hay un rombo también que hace mucho más compleja la imagen. Otros solamente son círculos. En este es un círculo que está en revolución, eso sí se llama revolución porque parece que se está moviendo, es una revolución. Y esto que ven acá abajo es una cruz. Esa es una cruz. Me dice, mira, pero eso no parece una cruz, parece una araña. Vean, lo que sucede es que los pueblos bárbaros, cuando se mezclaron, pues ellos preservaron algunos de los símbolos que ya tenían. La cruz, les recuerdo que no es invento cristiano. La cruz es un símbolo que retoman de otras culturas y no es solo una cultura la que tenía cruces. Les hago, por ejemplo, una analogía con lo que sucede acá en América. Cuando vienen los españoles, ellos pues traen el cristianismo y el símbolo del cristianismo el católico. Y el símbolo que traen es el de la cruz. Entonces, aquí los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, o bueno, de la región de Latinoamérica, especialmente Mesoamérica, tenían ya cruces. Ellos usaban cruces, pero esas cruces tenían otro tipo de significado. Son los 4 rumbos, los 4 puntos cardinales, y es una cruz siempre. Entonces, es fácil hacer una mezcla de ambos y luego, pues, al momento de la conversión al cristianismo de los pueblos originarios, pues ellos mantienen la imagen de ellos, de su cruz. Bueno, entonces en este caso, esta es más bien una cruz celta. Esto es del norte de Europa. Y vamos a encontrar cruces como esas también en la región de Inglaterra y de Irlanda, muy similares a estas. Son siempre representaciones de cruz. Entonces, es una representación de cruz, también hace alusión a Cristo. Bueno, vamos a ver. Otros símbolos, esto fíjense que hay, bueno, algunos que es un poco difícil encontrarles explicación, pues donde he revisado material de lectura, pues solamente mencionan que son representaciones influenciadas por el Oriente. Acuérdense que los musulmanes vienen de la zona oriental, de la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia estábamos aquellas figuras a las que se le llama monstruos porque son una mezcla de varios animales, los grifos, por ejemplo, las esfinges. Entonces, esos seres también pasan a través de los musulmanes en todo el territorio de dominio musulmán, incluyendo España. Ya luego, probablemente en algún momento, los mozárabes, los cristianos convertidos bajo el dominio musulmán, o sea, no conversos al Islam, sino más bien cristianos bajo el dominio musulmán, observan eso y también comienzan a utilizar ese tipo de símbolos. Entonces encontramos acá estos seres, este y este, que son unos grifos. Los grifos son seres que tienen el cuerpo de un felino, las alas de un águila y la cabeza de un águila también, o de un halcón. Esos son estos que ven acá. Estos otros dos tienen cuerpo como de caballo, pero la cabeza es de un felino. Entonces puede ser también algo, es una mezcla de estos seres, como una quimera. Igual estos, bueno, estos de acá, estos sí son representaciones de águilas. Y atrás de ellos representaciones de plantas fitomórficas, entonces muy similar a la taurina. Y en esta otra, pues en algunas iglesias por ahí, hay figuras también que se representaron. En este caso es una representación de Adán. Del otro lado, del otro extremo del arco, porque este es un arco en una puerta, está Eva. Y aparecen los dos, uno pues a cada lado de la puerta. La representación de Adán y de Eva tiene que ver con la representación del pecado original y con la idea de la redención también a través de Jesucristo. O sea, que nos está mezclando el Génesis con el Nuevo Testamento. Eso tiene sentido porque pues buscan una manera de decir que Cristo borró ese pecado de los primeros padres, según el cristianismo, que fueron Adán y Eva. Entonces, por eso el tema se vuelve un tanto recurrente. Sobre la pintura, pues hay pintura dentro de algunas de las iglesias. Son pinturas hechas con la técnica del fresco. Es más bien decorativa.
aunque hay algunos elementos también descriptivos de los elementos comunitarios, como por ejemplo agricultura, y otros que representan elementos del Nuevo Testamento. Esto que ven acá es una representación ¿cómo se llama esto? Del Génesis, no, perdón, del Apocalipsis. Del Apocalipsis. Aquí vemos uno de los ángeles que está lanzando pues o viendo cómo arde una ciudad. Eso es eh, una alusión entonces al Apocalipsis. ¿Qué decir de la imagen? Bueno, es bastante simbólica. Los colores se mantiene el minio como uno de los que principalmente se muestran. Fíjense que los elementos arquitectónicos los encontramos también acá y tenemos los arcos de herradura, elementos decorativos también como columnas. Bueno, estos son mojarrones también, las techumbres, toda la arquitectura representada y es bastante simétrico. Si pasamos una línea a la mitad, vamos a encontrar que los elementos de la izquierda también los hallamos a la derecha. Y sobre él, pues el ángel que va volando. Pues según una referencia, pues esto es representaciones pues de lo que se describe en el libro sagrado. Eso, por cierto, todos esos, porque ese es un libro, eso es en un libro. Esto fue escrito en un lugar que se llama escritorium, le llamaban, a los lugares en donde, o los talleres más bien, donde se realizaban ese tipo de trabajos. Esos estaban ubicados en las iglesias o eventualmente en monasterios. Un libro para ser hecho tenía que ser manuscrito y luego si querían una copia de él pues tenía que ser manuscrita también. Entonces por eso fue necesario que hubieran talleres en los que se hacían y esos talleres quienes los controlaban era la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo de un emblema, es una alfa acá con alas, estos azules son alas. Hay elementos decorativos como la lacería de los musulmanes, ¿ven? Y tenemos un mono y un zorro al otro lado. El símbolo más bien de los monos y los zorros es bastante variado, depende quizás del contexto general para poder encontrarle el sentido, pero se asocian a los aspectos cómicos en el caso del mono y también a la inteligencia y fidelidad. Y el zorro igual, es la inteligencia y la fidelidad. Entonces, ahí depende del contexto como para entender bien de qué tratan. Hay bastantes representaciones de zorros y de monos en todo el arte cristiano de esta época. Este es otro manuscrito, otro libro, y en este lo que encontramos es dentro de un entorno, eso se llaman mandorlas, esto de acá. Ya luego en el románico lo vamos a ver más despacio eso, pero digamos, la forma es una mandorla, romboide, tiene forma de rombo. En el centro tenemos una representación solar, es de reducción a Cristo, y sobre ella el mismo Cristo sentado, sabemos que es él porque tiene un nimbo crucífero desde la cabeza, con una mano haciendo el signo del amor universal, y en la otra mano sosteniendo el libro de la vida. En la parte superior tenemos dos serafines. Acuérdense que los serafines tienen rostro de humano y 6 alas cubiertas de ojos. Y aquí abajo de ellos pues dice de hecho serafín. Ya, como bien sencilla la imagen. En la parte inferior tenemos 2 arcángeles y estos los nombra, son de los pocos seres celestiales que se nombran dentro del texto con nombre. Este es Miguel y este es Gabriel. Miguel es el jefe de las milicias celestiales, es el jefe de los ejércitos. Y Gabriel es el enviado de los anuncios importantes. Siempre aparece en todos los envíos de mensajes muy importantes. Y tanto así, pues que según Mahoma, pues él fue el que se le presentó para que escribiera el libro sagrado del Islam, que es el Corán. Fue el arcángel Gabriel el que se le apareció.
Bueno, ¿qué más sobre Cristo? Vean que las tonalidades siguen siendo amarillas, naranjas, o el tono minio principalmente, y luego las letras visigóticas en el alrededor, pues que sirven para entender pues toda la imagen. Yo pues soy malo con el latín, así es que no sé leer latín. Y es bien poca la información donde uno podría conseguir, digamos, la traducción de estos textos. Entonces, pues, solo eh, les hago referencia a que pues, el texto es latín y está escrito en caracteres visigóticos. Lo que les mencionaba del Génesis, representaciones de Adán y Eva, bueno, ahí tienen dos. Esta aparece con el árbol del conocimiento en medio de ellos. Ellos ya tienen unas hojas cubriéndose sus genitales, o significa que ya comieron del fruto prohibido. Sin embargo, pues aquí aparece Eva, que está como tomando algo de la boca de la serpiente. Esta otra, igual, Eva está tomando el fruto de la serpiente, y Adán pues ya se está atragantando ahí con lo que sea que mordió. Vean el gesto y de la posición de la mano. Noten que anatómicamente no hay mucha fidelidad con el cuerpo humano. Aquí es la simulación de las costillas, la simulación del arco costal, el arco de las costillas. Los senos, vean, son básicamente solo círculos colocados ahí con esta, que bien puede ser una representación del pezón. El ombligo también. Si nos vamos ¿qué es lo que pasó acá? Si Adán y Eva fueron creados, no fueron gestados, o sea, no estuvieron dentro del vientre de nadie, entonces no tendrían que tener la marca del ombligo, que es lo que nos dice que somos mamíferos y que venimos de un vientre materno. Pero acordémonos que quienes hacían esto, pues no tenían ese nivel de reflexión de las cosas, ni tampoco tenían grandes conocimientos anatómicos, ni, digamos, una idea o algo ideológico con lo cual representar eso, sino que hacían básicamente los cuerpos como los veían. Ahora bien, ¿qué fruto? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué fruto fue que le dio la serpiente, según el relato bíblico, a Eva? ¿Qué tipo de fruto fue? ¿Alguien sabe? Alison, dígame. Luego tengo ahí luego leo en el chat. Ahorita Alison y luego Natalie. Buenas. Bueno, Fíjese que en la Biblia no especifica muy bien qué fruto es que agarra Eva en ese tiempo, ¿no? Así que no sabría cómo decirte qué tipo de fruto era. no, pues está bien, es una respuesta, está bien. Gracias, Alison. Tengo a Natalie y luego Samuel y luego ya decimos. Eso mismo iba a decir yo, de que al menos en el relato bíblico no se especifica qué fruto sea el del árbol prohibido. Muy bien, gracias. Rodrigo. Bueno, evidentemente, como ya dijeron las compañeras, no se especifica en el libro, pero la gente como que todo, bueno, imagino que tanto por el arte antiguo, ¿no? Como que la gente supone que es una manzana, ¿no? Pero cuando lo analizamos, se da cuenta de que en sí no es que hayan comido una fruta como tal, sino que como que perdieron la inocencia, pues, y se dieron cuenta de su desnudez. Y en base a eso ya, pues, el resto del relato, ¿no? Muy bien, gracias. Natalie, ¿tiene mano levantada todavía? No. Bueno, en el chat me dijeron por acá, Lisandro dice una manzana, de manera de pregunta. Astrid dice una manzana, Diana dice la manzana y Daniel dice no se dice. Bueno, la realidad es que no lo dice. Solo dice el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, algo así que menciona. No dice qué tipo de árbol es. Entonces, en las primeras representaciones que hay, aquí estamos hablando siglo VIII, siglo IX, por ahí, pues ya ha madurado bastante el cristianismo. Ya hubo más bien mucha discusión acerca de esto, y todavía no hay una representación clara acerca de qué fue. O sea, no es un símbolo todavía. En la actualidad sí hay un símbolo, decimos la manzana. Ahora, esa manzana tiene que ver con mitología greco-latina, greco-romana.
¿Cuál es? Es la manzana que aparece en el relato de la boda, donde inicia el mito donde inicia la guerra de Troya, que pues es una boda en la que invitan a todos los dioses y todos los reyes importantes y reinas de la tierra también, dioses y diosas también estaban ahí, y no invitaron a una porque dijeron ella va a llegar a hacer relajo, y esa diosa era Discordia, a ella no le invitaron. Sin embargo, Discordia llegó con una manzana de oro y la lanzó en la mesa principal y dijo que era para la más hermosa. De hecho, según otra versión del mito, pues la manzana tenía inscrito para la más hermosa. Entonces las mujeres humanas comenzaron a decir yo, y al final, como las diosas se metieron, todo el mundo se apartó, quedaron solamente 3. Hera, Minerva y Venus. Esas 3 fueron las que quedaron. Y como nadie quiso tomarse pues el que sería el problema de decidir quién de ellas era la más bella, fueron a buscar a alguien, y ese alguien fue Paris, un príncipe troyano, y entonces pues le ofrecieron cada una uno de sus bienes, de las cosas que podía ofrecer. Pues en el caso de Hera, pues fue un matrimonio y una vida placentera, un hogar pues muy feliz. El caso de Minerva era valor y el triunfo en la batalla siempre. Y Venus pues fue más práctica y le dijo te doy la mujer más hermosa, que era Helena en ese momento. Entonces pues Paris, cediendo a sus aspectos más humanos, pues le dio la manzana a Venus, y ahí es donde viene lo que desata la guerra de Troya. Entonces, ese mito donde se habla de una manzana, la manzana de la discordia, o sea, la manzana de la diosa Discordia, es la que luego se mete dentro del mito, que también se mete dentro de la representación cristiana de ese pecado original. Entonces, la manzana no es cristiana, no es bíblica, es de la mitología grecorromana, es sobre la historia de la manzana de la discordia. Así que ustedes olvídense que manzana. Digo, hablando técnicamente, ¿verdad? Pero, si ustedes quieren representar el pecado, quieren representar a Adán y Eva y que todo el mundo entienda lo que ustedes les están mostrando, pues entonces se pone una manzana, porque esa es parte de las normas iconográficas que tenemos en la actualidad. O sea, queremos representar el pecado, es una manzana. Queremos representar el pecado de Adán y Eva, es una manzana. O sea, es parte de lo que en la actualidad ya manejamos como una imagen común. Es como las alas para los ángeles. Si ustedes hacen un ángel sin alas, les van a regañar, les van a decir, bueno, ¿por qué? Todo el mundo piensa que tiene. Entonces hay que ponerle siempre alas. Aunque nosotros, que somos de arte, que estamos formándonos como profesionales y que somos técnicos, especialistas en esto, pues sabemos que los ángeles no tienen alas. Entonces, volviendo a la imagen, ¿qué serían ese montón de pelotitas entonces que están en el árbol y que está recibiendo Eva de parte de esa serpiente azul? ¿Qué podría ser? No es una manzana. Leslie. No sé, como uvas quizás. No, aunque con la uva se representa en gajos, pero veamos que podría ser uva. Acordémonos que quienes hacían esto no necesariamente sabían de dónde venían los frutos. Yo, por ejemplo, he visto esas frutitas peluditas rojas, lichas creo que le llaman. Yo no conozco un árbol. Entonces, si me dicen, págame una pintura con un árbol lleno de lichas, pues yo puedo hacer una palmera, puedo hacer un árbol con hojas grandes, porque nunca he visto un árbol. Entonces, quienes hacían esto simplemente resolvían gráficamente a partir de lo que ellos consideraban, pero no es que conocieran realmente. Entonces, bien podrían ser uvas. ¿Alguien más? Olivos, dice Natalie por acá. Bien, podría ser un árbol de olivo y eso serían olivas. César Javier. No sé, tal vez podrían ser higos. Higos también. De hecho, vamos a cerrar ahí la parte esta. Bueno, César ya está. Se piensa que pudiera ser higos y que el árbol del que se hablaba era una higuera, porque higuera es un término que se utiliza varias veces dentro de los textos. Entonces, se piensa que pudo ser una higuera. En ese caso, pues cada uno de esos frutos debería ser un higo. Pero acuérdémonos que es un símbolo. Es algo que un artesano se inventó, lo puso, otro artesano lo copió.
Luego comenzaron los copistas a reproducirlo y al final pues todos entendieron que eso era. Lo mismo pasó con la idea de las manzanas. Otra más aquí, esto no se alcanza a ver el fruto, pero sí está recibiendo un fruto pequeño, Eva, de parte de la serpiente. Con lo de las serpientes, pues solo decirles que para todos los pueblos antiguos las serpientes son benefactoras, son buenas, es agua, es fertilidad, pero en el cristianismo el símbolo va a cambiar y se le van a dar atributos malignos a la serpiente. Eso tiene que ver con aquello de que también en este episodio de Adán y Eva, pues Dios le dice, pondré enemistad, le dice a la serpiente entre tú y la mujer. Entonces el símbolo comienza a volverse más, digamos, malo, ya en el contexto medieval. Entonces vamos a ir viendo cada vez más serpientes así. Aunque igual, como les he dicho en otras ocasiones, pues los símbolos no aparecen de una sola vez, sino que es paulatinamente. Y a lo largo de los siglos es que se elige uno, que es el que se va reproduciendo más. Porque en los siguientes periodos vamos a ver también representaciones de Adán y Eva, en los que se muestra esta serpiente, pero con un torso de hombre o de mujer también, con cualquiera de los. Bueno, vamos a avanzar. Otras temáticas representadas, las temáticas profanas. Si recuerdan, profano significa que no es religioso, no es cristiano, entonces eso es profano, es una escena cotidiana. Profano tampoco significa que es pecaminoso, eso no es cierto, es simplemente que no es un tema religioso. Representa en este caso un juglar que está tocando una canción o recitando un poema frente de un público. Esta sí es una temática religiosa y es una representación del Antiguo Testamento, especialmente el paso del pueblo judío a través del mar que se abre frente a ellos. Y estos dos personajes están llevando el arca de la alianza en hombros. Y ellos van pasando y miren, esto es agua, pero donde ellos ponen los pies no hay agua, está seco. Es una representación de eso que se describe. Otros más que son temáticas de guerras y de apocalipsis. Pues, ¿por qué de guerras? Porque en esta época comienzan a recrudecerse guerras en esta región, porque del norte comienzan a presionar la frontera sobre los musulmanes. Los musulmanes igual quieren llegar más hacia el norte del territorio, pero se encuentran con el rechazo de parte de los reinos de esa región, Asturias, y eventualmente las coronas que van a ver ahí, la de Aragón, la de Castilla y otras más. Entonces, el tema de la guerra vuelve a ser parte de la norma. Y esta es una representación de uno de los jinetes del Apocalipsis, que dice que lleva una copa, o el ángel que lleva una copa, es acá. Esta bestia igual es un caballo, pero las patas son de felino, tienen garras. Y la cara, y pues se fijan, tampoco parece como de un caballo, es casi que esquelético. Es parte de lo que representa, y está en el cielo, en un cielo minio, un cielo naranja, que es alusión pues del fuego, es porque hay una tribulación en ese momento. Entonces esto es como el inicio también de una etapa mucho más grande que se va a desarrollar en un periodo posterior, que es el románico. Ahí es donde vamos a ver más temas apocalípticos. Aquí hay pintura mural, eso para lo anterior eran pinturas sobre libros, los manuscritos. En este caso es mural de la vida cotidiana, son en este caso bueyes. Esta es una representación del apóstol, del evangelista Lucas. Vean, es antroposoforme, sería. Tiene forma de humano y tiene forma de animal. La cabeza del buey es relativo a Lucas, el evangelista. Las decoraciones que ya les mencionaba en estos arcos. Y luego tenemos acá una representación de un elefante que lleva sobre sus hombros un castillo. Fíjense que los elefantes, bueno, fueron utilizados en diversas culturas como armas de guerra también, o como bestias de carga. En este caso se muestra como una bestia de carga. Y ustedes miran, mire, pero las patas de los elefantes no se ven así, las orejas tampoco son como de ratón, que es lo que se ve acá.
y pues la trompa no es tan pequeña, es más larga, y la cola no es así, no es como si fuera un rabo. Entonces yo la respuesta que les doy es que, pues de nuevo, los que hacían eso nunca habían visto un elefante seguro. Entonces, no había como como un referente pues directo del elefante. Ellos habían oído hablar de estos animales y así los representaban. En la Edad Media, de hecho, por eso hay pinturas en las que algunos dicen, miren, este pintor representó dinosaurios en esta pintura, y se ve en el fondo, a finales de la Edad Media, hay una pintura en la que se ven en el fondo del paisaje unos animales grandes, cuello largo y colas largas también que parecen dinosaurios. Pues son jirafas, son camellos realmente. Pero ¿por qué se ven así? Porque el que los pintó a lo mejor nunca los había visto, sino que a él le habían contado cómo eran. Es como que yo tenga como la idea de de qué animal, por ejemplo. Pero nunca he visto un narval. No sé si han visto los narvales, son como unos ballenatos, unas ballenas que tienen un cuerno en la cabeza. Nunca he visto uno, pero sí he visto imágenes. Ahora imagínense, yo nunca hubiera visto una imagen y me cuentan cómo es, pues entonces yo me lo voy a imaginar de la manera que más me representan esas características. Entonces eso es lo que sucede acá, por eso es que los seres no se parecen a lo que son en la realidad. Creo que Rafael mencionaba algo sobre esto, que no tiene alas este ángel. Y bueno, sigue también la idea que, pues, aunque está más generalizada la idea de que los ángeles tienen alas, no todos la aplican todavía. O sea, no todos los ángeles de los que se hablan tienen alas ya si revisamos los libros, sino que pues es algo que todavía está en construcción, aunque ya le han pasado 800 años, 900 años, todavía es algo que no todos hacen de manera que sería completa, porque todos lo hacen, ¿no? Siempre hay ideas. Yo les digo, por ejemplo, a ustedes, háganme un dibujo para la próxima clase, o aquí, les digo, dentro de media hora me van a entregar el dibujo de una sirena, y todo el mundo le va a poner una cola de pez, o bueno, todos los que no saben todavía. Pero si yo les digo, miren, es una sirena griega, entonces me van a hacer un pájaro con cabeza de mujer, porque esa es una sirena en el mito original. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta época, las sirenas con cola ya se representaban en la Edad Media, ya eran parte de eso, pero no es todavía generalizado. En otros casos vamos a encontrar sirenas con alas. Y no sé si alguien iba a decir algo, el micrófono abierto por ahí. ¿No? Bueno, ¿qué pasa entonces? Ahí por el 1200 al 1300 comienza un movimiento en el que comienzan poco a poco, sería 1100 más o menos, que siglo XII, comienzan poco a poco a ganar, a organizarse inicialmente los reinos en el norte. Esto es Asturias, eso que ven amarillo es Asturias. Pero Asturias luego se divide también en otros reinos. Aparece el reino de Galicia, Asturias, aparece Castilla, Aragón, y esos poco a poco comienzan a ganar territorio. Luego aparece el reino de León, donde estuvo el de Asturias, y luego esos van haciendo alianzas entre ellos, casando a sus hijos entre ellos para hacer los reinos mucho más grandes. Por ejemplo, si un rey casa a su hijo, Castilla, por ejemplo, y Asturias casan a sus hijos juntos, entonces son reyes de Castilla y de Asturias. Son reinos ya de dos, el territorio cambió, se hizo más grande. Y así sucesivamente. Entonces, cuando eso sucede, comienzan a ganar territorio y las luchas para expulsar a los musulmanes pues se vuelven generalizadas en todo el territorio. Y poco a poco van empujando hacia el sur a los gobiernos musulmanes. Entonces los cristianos otra vez quedan dominando el territorio. El último de los territorios que fueron musulmanes es el reino de Granada. Fue lo último, ya por el 1300, 1400 por ahí. Y pues eso es un triunfo que se celebra bastante. De hecho, en los escudos de armas de esta época, porque esta época no es prerrománica, sino que ya es románico al gótico, son los últimos momentos de la Edad Media.
la granada, la fruta, se vuelve un símbolo de poder también, porque han recuperado Granada, es un premio que tienen. Entonces vienen y ponen la Granada en emblemas de escudo, por ejemplo. Acá en Centroamérica, quizás Guatemala, todavía hay algunos edificios que en las fachadas tienen una granada. Ese es un recordatorio pues de eso que fue un triunfo grande para el cristianismo acá. Y luego España se reorganiza en otros reinos y pues ahí aparece Portugal, Galicia, Asturias, León, Castilla, Aragón, Cataluña y otros más, que son los que configuran más o menos el mapa cultural de España en la actualidad. Bueno, ¿qué pasa en eso? Pues vamos a hacer un retroceso acá. Vamos a volver más o menos allá por el siglo VIII, cuando la mayoría del territorio de España estaba bajo el dominio musulmán, y entonces vamos a hablar del reino de Asturias aquí. O sea, no quiero que se vea que después del visigodo fueron sí fueron los mozárabes, después de los visigodos. Pero mientras los visigodos estaban produciendo cultura, produciendo arte, en el norte Asturias estaba desarrollándose. O sea, son contemporáneos. Esos dos son contemporáneos. Solo visigodos son superados, por así decirlo, por los mozárabes. Pero los mozárabes son contemporáneos de los asturianos. Eso quiero que lo veamos así. Y bien, entonces vamos a ir entonces con un nuevo subtema, y es el arte asturiano. Asturias siempre sigue siendo prerrománico, pero nos estamos refiriendo a la zona norte de España. Y pues eso es cerca del mar Cantábrico, eso es en el norte, y ese territorio estuvo libre de ocupación musulmana, pero los musulmanes no llegaron hasta ahí. Así es como lo veríamos: Asturias, el Emirato de Córdoba, eventualmente Al-Ándalus acá, y eso es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio lo vamos a ver la otra semana como parte también del prerrománico, pero el prerrománico de la región de las Galias, o sea, de esta zona de acá. Entonces Asturias se mantiene libre. De hecho, hay muchos cristianos que no quieren el dominio musulmán, y entonces emigran hacia esta zona. Y ahí se quedan, ahí producen cultura. Sigue siendo una cultura cristiana también a nivel de religión, y es ahí pues donde vamos a trabajar acá. La religión sigue siendo cristiana, no hay una influencia tan importante de los musulmanes, a pesar que es una cultura con la que sí tienen contacto, porque no es cierto que las fronteras estaban cerradas, sino que había contacto comercial de a nivel fronterizo. Se divide en periodos, refiriéndonos a uno de los reyes más importantes, que es el de Ramiro I, el rey Ramiro I. Los periodos se denominan ramirenses: el pre-ramirense, el ramirense y el post-ramirense. Esos son los términos en los que se refieren a ese periodo. Las iglesias son muy similares a las visigodas y a las mozárabes, con la diferencia que tienen una altura mucho mayor. Siguen siendo edificios pequeños, pero ahora son muy altos, han elevado la altura, y para hacerlo pues han usado un recurso que ya se conocía, pero que no se está explotando pues al 100%. Aquí les dejo un gráfico con las etapas del arte asturiano. Ahí tenemos el de Ramiro I, que es el ramirense propiamente dicho, es el momento especialmente de esas dos iglesias que les voy a mostrar, la de Santa María del Naranjo y la de San Miguel del Lillo, que es esta de acá. Vamos a ver también la de San Salvador de Valdedios, que son como de las más representativas de esta, especialmente de los dos últimos periodos, que es cuando ya está completamente configurado el estilo asturiano. ¿Qué características? Bueno, primero, pues que fue imitador de la gloria visigoda, o sea, trataron ellos de imitar todo lo que fue en su momento el esplendor de los visigodos. Entonces, vamos a encontrar en los libros, por ejemplo, en los manuscritos que hay, siempre letra visigótica y elementos que hacen referencia a ellos. Está bastante cercano, digamos, el poder del monarca con la iglesia, son bien cercanos.
y hay un predominio en cuanto al arte de la arquitectura. O sea, hay poca escultura, hay poca pintura también. Y la pintura pues es bastante abstracta, casi que a nuestros términos bien podríamos decir, es un tipo de pintura o de dibujo casi que infantil. Así que vamos con arquitectura. No sé si alguien tenga una pregunta, dudas. No, vamos bien. Bueno, aquí tienen las características. Pues básicamente piedra y ladrillo cocido es lo que se utiliza para mampostería, ladrillos y arejo. En cuanto a los elementos decorativos y que son siempre funcionales, pues los arcos de medio punto, peraltados. Peraltado es cuando es un arco, el arco de medio punto es la mitad de la circunferencia. Peraltado es cuando tiene una parte más amplia en la parte baja que hace que se vea más largo. Y el de herradura es el que tiene forma, pues, como bien lo dice el nombre, de una herradura. Luego los muros compuestos, hay arquerías ciegas en algunos casos. Arquerías ciegas significa que están pegadas a las paredes. Y en algunos casos hay arquerías exteriores con el uso de contrafuertes. El contrafuerte es una columna exterior que ayuda a reforzar el muro hacia adentro. Y eso permite que se eleven las paredes. Eventualmente se utiliza la decoración de me interrumpió y alguien está intentando entrar. Decía, la decoración es principalmente con pintura al fresco y pues se parece bastante a la que hacían en el periodo carolingio. Eso tiene lógica porque el imperio carolingio se está desarrollando en las vecinas Galias y tiene una estrecha relación con los monarcas de esa región, y de hecho eso es parte del apoyo que reciben para comenzar a empujar las fronteras hacia el sur y expulsar a los moros o musulmanes. Aquí tenemos una de las iglesias que yo siempre les digo, miren, esta es una de las que me parecen como muy estéticas, muy bellas de este periodo. Es Santa María del Naranco. Esta está en una zona alta. Ayer, por ejemplo, yo me preguntaba por qué todo está cerca, o sea, tan lejos de las ciudades. Pues es un mundo ruralizado y la iglesia ahí es donde iba a instalarse, ¿verdad? Entonces estas iglesias buscaban esas aldeas en lugares alejados, ahí luego de hacer las conversiones respectivas y alcanzar el poder del rey, pues entonces comenzaban a fuerza de tributos y de trabajos, pues la construcción de edificios. Entonces este es uno. Se piensa, algunos historiadores dicen que esto fue originalmente pensado más bien como un palacio y que luego se dio a la iglesia para que instalaran ahí una iglesia. Por eso es que no tiene como la estructura más común de una iglesia. Está orientada, eso sí, de oriente a poniente. Esa es la zona oriental, en la que apunta hacia el amanecer, y ahí es donde está el altar, miren. Eso no tiene unas ventanas pequeñas, sino que prácticamente está abierta al aire. Y adentro de eso está una sola nave, una nave central, que es donde se desarrollaba la liturgia. La parte inferior que ven acá es un piso bajo. Acá hay tanto habitaciones como zonas de bodega, en esta zona de acá. Y para llegar a ella, pues hay que subir. Esto es algo que vamos a ir viendo que va a aumentar poco a poco la presencia en algunas iglesias. La idea de las gradas para subir. Porque si estamos subiendo la grada, nos estamos acercando a lo divino. Entonces, por eso le ponen acá. Este lado no es que no haya estado en su forma original, sino que también tenía otro de estos. De hecho, posteriormente se le agregó un como presbiterio de esta zona, una pequeña torre por acá, pero eso se demolió en algún momento y pues ya eso está cerrado, solamente se cuenta con este acceso. Vean el tamaño de la persona ahí. Eso nos hace ver pues el tamaño del edificio. Estaremos hablando como un edificio de unos 3 niveles de altura, y eso es alto comparado con lo que los visigodos hicieron y los mozárabes estaban haciendo. ¿A qué se debe eso? Pues a la utilización de esto que ven acá afuera, estas como columnas adosadas a las paredes. Eso se llaman contrafuertes. Te voy a escribir el nombre en el chat para que lo copien bien. Contrafuertes. Ese es el nombre de este recurso
arquitectónico, un contrafuerte. Y los contrafuertes, ¿ven? Ahí están, son los que, les repito, ayudan a que el peso se distribuya de una manera mejor para que el edificio pues pueda elevarse en altura. Tenemos una vista del suelo. Acá, y ahí al fondo se ve una ciudad, esa es Oviedo, es la ciudad que está ahí a lo lejos. En los interiores, pues nos encontramos, bueno, primero el altar que les mencionaba, eso lo veíamos desde fuera, es el altar, esta es la central de luz, y allá es el horizonte, de donde sale el sol. Entonces vean acá, según, imagino, durante el año, pues la luz se mueve según la época, pero siempre iluminando más esta zona. Ese es el exterior, este es el interior. Vean que hay elementos decorativos, son círculos, son símbolos solares, igual acá en capiteles imitando el estilo corintio, y las columnas son laceadas, o sea, tienen forma de lazo, son columnas laceadas. Luego tenemos acá el interior, bueno, esa es la parte, sería el lado poniente de la bóveda principal. Vean, arcos, medio punto, y esta es una bóveda. Es una bóveda, esta se llama nervada, porque tiene como nervios, digamos. Estos arcos sirven como un costillal, ayudan a soportar mejor el peso de la estructura. Ahí pueden ver las personas dentro. Esto seguramente dentro pues no cabía más de una treintena de personas, quizás 50, quizás apretados en el lugar. Porque les recuerdo, pues son edificios pequeños. Bien, no sé si hay preguntas. ¿No? Bueno, aquí tenemos otros elementos. Bueno, esto ya se los estaba mencionando. Vamos a avanzar a la imagen. Esta es San Julián de los Prados, corresponde también a ese periodo de esplendor, el periodo ramirense. San Julián de los Prados, planta arquitectónica, y tenemos tres ábsides. El principal es el cabecero, donde está el altar, y los otros son como sacristías. Tenemos el transepto aquí en medio, que es donde se juntan los brazos de la cruz, el pie de la cruz, que correspondería a este pórtico que ven acá. Las ventanas son, como ya se los he mencionado, abocinadas. Son delgadas en la parte externa y anchas en la parte interna para poder aprovechar pues la luz. Estos dos agujeros se llaman ojos de buey y son tragaluces, básicamente. Sirven para llevar luz hacia adentro de la estructura en los atardeceres, según la posición que tiene esto. Por ejemplo, esta es la luz de ahorita, es una luz de la tarde, y el sol comienza a darle en la parte frontal. La parte posterior sería el cabecero, y esta ven ahí, dice el este, está apuntando hacia donde sale el sol. La entrada entonces estaría hacia el oeste. Eso también tienen que aprendérselo, fíjense. Sí, para que se orienten bien cuando se paren frente a la escuela de artes, que vayan a alguna de sus clases prácticas. Si ustedes van a entrar al edificio, se paran en la plaza y se paran de frente al edificio, de frente a las graderías que dan al tercer nivel, ustedes están viendo hacia el norte. Entonces su derecha apunta hacia el este, y su brazo izquierdo apunta hacia el oeste, y su parte trasera está apuntando hacia el sur. Entonces ahí ustedes pueden orientarse, pero tienen que manejar eso también, la orientación. La orientación es bien importante para entender edificios religiosos principalmente. Si ustedes van al centro de San Salvador, ustedes dirán, mire, pero esa iglesia no está ubicada en ese sentido, porque la Catedral de San Salvador está orientada de norte a sur. Tiene esta orientación, o sea, el cabecero está apuntando hacia el norte y la entrada está apuntando hacia el sur, o sea, hacia la Binae, pero eso sería el sur. Entonces el este nos queda a mano derecha siempre. Ahora, ¿qué sucede? Pues la locación original de la catedral no era esa. La catedral estaba ubicada frente a la Plaza Libertad, donde ahora está la iglesia del Rosario. Si se acuerdan esa o la han visto, es una que tiene unos vitrales y que es una estructura muy, muy bella, por cierto, hablando en términos arquitectónicos. Es la utilización de
de un estilo arquitectónico bastante característico de mediados del siglo XX. Pero bien, esa era la locación original. Entonces el cabecero sí estaba apuntando hacia el oriente y la entrada estaba apuntando hacia el poniente. Pero como esa se cayó con los terremotos, el último fue el del 1872, si mal no recuerdo, el terremoto de San José, y de ahí fue que se cambió la locación al lugar donde actualmente está. Los vitrales, dice Lisandro también, correcto, unos vitrales bastante hermosos, esa iglesia, es la de ¿cómo se llama esa? La del Rosario, creo que sí, Rosario creo que es. Bien, vamos a entrar a esta. Vamos a entrar ahora como si pudiéramos. Ahora no vamos a entrar a esta. A la otra sí vamos a entrar. Solamente les coloco aquí otras características de estas: sacristías laterales, pórtico a los pies del templo. El pórtico es este. Pies del templo significa que está en la entrada, porque acuérdense, la entrada sería el pie de la cruz. Cuando ustedes entran por la puerta principal de una iglesia, están entrando en el pie de la cruz. Y cuando llegan al lugar donde ustedes ven que hay una ventana por acá o hay un altar, este lado y un altar enfrente, esos son los brazos de la cruz. Y ustedes están parados en este momento en el transepto o en el crucero, se llama también, de la iglesia. Aquí dice, esto aparece como transepto. El transepto es donde se interceptan esos brazos, pero también le llamamos crucero, es lo mismo. Bueno, vamos a ver, pasamos de esto a esta otra iglesia. Esta también es rural, está cerca, por cierto, de una de las que acabamos de ver. Y esta se llama San Miguel de Lillo. Y si se fijan, esta es igual, solo con ver esta imagen podemos darnos cuenta que la iglesia es pequeña por la puerta. Pero me refiero en las dimensiones sobre el piso, pero en altura es igual a la de Santa María del Naranco, es alta, es más de 3 pisos de altura. Pero si entráramos a ella, nos damos cuenta que es bien pequeña, no es muy grande. Entonces, esa es una costumbre de esas iglesias. La idea es que pues, la iluminación que luego en estas iglesias viene de la parte alta. Cuando ustedes estaban dentro de la iglesia, entonces ustedes ven la luz de arriba. Entonces, eso de ver hacia arriba para ver la luz es ideológico, es la idea de que Dios está arriba. Entonces, cuando vemos hacia arriba, vemos la luz. Es para eso que se hacen esas iglesias de esa manera. Ahora, vemos los contrafuertes acá. Vean en la parte frontal, aquí tenemos otros, y estos sirven para sostener entonces el peso de las estructuras. Tenemos ojos de buey, tenemos ventanas que tienen también celosías hechas en piedra, y aquí tenemos ojos. Bueno, eso, si se fijan, corresponde a momentos diferentes, porque aquí ya habían hecho limpieza del lugar, y esa todavía no. Ahí tenemos el ojo de buey con una celosía, igual esta de acá. Esta ha sido modificada porque esto no era originalmente así. Ahí podemos ver que hay una modificación. Y pues en ese es el interior. El cabecero está en la parte de atrás de esta. Entonces el cabecero es este. Este sería el nivel del suelo. Nosotros caminamos en ella y subimos. Estaremos subiendo. Claro, nosotros como villanos, como aldeanos, no podemos acercarnos a ese lugar. Solamente es un lugar para la élite religiosa y quizás la élite monárquica, tal vez, pero principalmente es la élite religiosa la que se acerca por acá. Ahí tenemos el altar y vean que esa zona es la que se ilumina. En esta imagen se ve como más claro eso. Vean, el resto está en penumbra, pero el cabecero de la iglesia, donde está el altar, está iluminado. Es esa idea de que allí está presente Dios, entonces por eso hay luz en ese lugar. Pues, ¿qué más sobre esta? Como se está, ahí está. Ahí ven, pues, losas de piedra en el suelo, nada de lujos, esa es una otra característica, ¿ven? Se ve la manufactura de material. Esto ven que son arcos. A eso es a lo que se le llama arquería ciega, porque están pegados a las paredes. Esta es una arquería ciega. Esta no es una arquería ciega, esto se llama arquería. Esta es una arquería. Pero esta es una arquería ciega, porque está pegada a la pared. Y entonces, si estuviéramos nosotros a este nivel, creo que esta sería la altura a la que veríamos todos.
levantar la cabeza y vemos hacia arriba. Esta es la entrada. Ven que todo se ve como oscuras y solo esa luz que ilumina de arriba hacia abajo. Eso es bien ideológico, eso es como incidir en la mente de la gente, del creyente, para pues hacerle como el teatro de que arriba está la luz presente y por lo tanto es esa presencia divina de arriba hacia abajo sobre él. Bien, antes de ver la de San Salvador de Valde-Dios, vamos a hacer una excursión, así es que no se vayan a perder. Vamos a ir a caminar un rato. Chivo fuera, ¿verdad? Que pudiéramos hacer eso. Bien, San Miguel del Lillo. Vamos para allá. Vean que es bien en el norte de España. Ahí estamos, San Miguel del Lillo. Y esto, lo que tenemos, por cierto, por acá, es esta gran ciudad. Esa es una ciudad, en la época medieval, pues es Oviedo. Es una ciudad histórica, es de la época visigoda. Y pues en su momento pues fue igual, tanto desplazada por lo mismo de la ruralización y la gente se fue hacia las zonas pues rurales. En la actualidad pues todo está urbanizado. De hecho, en la parte alta de este cerro, arriba hay un mirador. Hay una imagen de un Cristo por acá. Vamos a ir a verlo primero, vamos a comenzar por ahí la excursión. Vamos a comenzar por aquí la excursión y ahí tenemos. Vean, es una zona muy alta. Hay una vista increíble de todo. Ahí está Oviedo ahí al fondo. Y bueno, cuando podamos vamos a regresar ahí. Ahorita vamos a ver acá, San Miguel del Lillo. Bien, aquí está la iglesia de San Miguel del Lillo, solo que no vamos a bajar todavía. Pero quiero que veamos esto. Vean, bueno, vimos la parte de enfrente, pero no alcanzamos a ver bien de qué lado. El cabecero es este. Esa es la zona donde estaba la parte que les estaba mostrando, esta de acá. Esta. Que es donde está vean cómo se ilumina. Pero si viéramos ese lugar desde acá atrás, creo que hay uno por aquí. Bueno, a ver si me deja por ahí. Ahí está, vean. Mire cómo es de afuera vean cómo es de afuera la ventana, que es bien angosta, por eso se llaman abocinadas, porque la parte exterior es angosta, pero la parte interna es ancha. Entonces, el efecto que se logra adentro de la iglesia es esa iluminación, así como bien, bien precisa del lugar. Y tenemos otras ventanas de los laterales, y pues ahí tenemos lo que podemos caminar un poco hacia adelante. Hasta ahí podemos llegar. Bueno, acaba de llegar una excursión. Esta otra ventana, ¿no? Con esa que ilumina en el fondo. Y ahí, si estuviéramos pues a nivel del suelo, veríamos la iglesia de esta aquí. Vamos a ir a la parte frontal. Vean las ventanas, aquí también se ve. Nos llevo atrás otra vez. Estos son los extremos.
Bien, el tamaño de las personas entrando es bastante, eso nos hace entender pues la dimensión del edificio. Realmente es pequeño sobre el suelo, lo que sucede es que es bastante alto. Bien, vamos a ir allá, a esa calle que ven allá al fondo. Ups, no se me pierdan. El que se perdió fui yo. Vamos a orientarnos con el norte. Aquí está. A esta calle que quiero que vayamos. Bien, entonces estamos acá en la parte externa. Ahí está la iglesia, ¿ves? Está pequeño. Entonces vamos a caminar hacia allá. Y si bajamos, así no está muy lejos de acá. Vean lo que aparece ahí al fondo. Ups, eso es lo que... Ahí vamos, despacio, pero llegamos. ¿Cómo se llama esa? A ver, ya se les olvidó. ¿Cómo se llama esta iglesia? Santa María de los Naranjos. Sí, pero es Santa María del Naranco. Así, del Naranco. Bien, entonces, si se fijan, están bastante cerca, ¿verdad? Son contemporáneas y eso es lo que hace pensar que este era en su origen un palacio y la iglesia era la otra que acabamos de ver, la de San Miguel de Lillo. Entonces, bueno, actualmente se considera una iglesia. Es un carro. Vamos a ir a otro lado. Vamos a bajar de nuevo. Bien, en lugar de andar jugando Roblox, cuidando vaquitas saturnitas, no sé cómo que se llaman, esto deberían de invertir el tiempo, miren, para darse una vuelta por esos lugares. No me cambió el video. A ver. Acá. Hoy sí. Aquí estamos. ¿Ven? El tamaño de las personas. Aquí podríamos andar nosotros. Bueno, de hecho andamos acá ahorita. Pero imagínense, ustedes tienen la oportunidad de ir a Oviedo, un lugar cerca, pues dense una vuelta por estas iglesias. Si miren cómo se ve el panorama. Ahora, ¿eso qué tiene de importante? Por eso quería ubicarme en esta zona. Las iglesias están en zonas altas, porque la iglesia es el lugar donde, bueno, seguramente habían casas cerca donde vivía el sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos necesitan el control del espacio, saber si el enemigo viene. Entonces, para poder tener ese control, buscaban lugares altos, no buscaban lugares bajos, sino lugares altos, desde donde podían observar el entorno. Entonces, es la razón por la que estas iglesias las encontramos en lugares así. Y bueno, ese de Oviedo. Bien, ¿sí, Rafael? Disculpe, Lick, y en el caso que llegara un enemigo, ¿ellos qué hacían? Y podían prepararse con mayor tiempo y tratar de resistir a través del combate, pues el asedio. Esos lugares normalmente tenían, por así decirlo, como cinturones de seguridad. En algunos casos tenían murallas de madera y en otros casos simplemente eran como estaba cerca del castillo del señor feudal y bueno, todo el mundo corría entonces a refugiarse al castillo. Por eso ustedes fijan, los castillos tienen pozos alrededor que les ponen hasta cocodrilos, pirañas, dinosaurios y otras cosas. Pero la realidad es que lograban aislarse y desde ahí resistir el asedio. Entonces, el estar alto lo que les da ventaja es para poder refugiarse a tiempo. Porque si los encuentran desprevenidos, pues es seguro que los matan para saquear pues todas las aldeas, que era lo que sucedía pues en esta época.
Pero eso es lo que sucede, para eso era la importancia. Bueno, voy a dejarles a ustedes luego para que se den una vuelta a este lugar. Ahí toman fotos bonitas y regresamos entonces acá a la clase. Bueno, ya vimos este es San Salvador de Valdedios. Vean que el beso de San Salvador no es así como que lo inventamos nosotros, ¿verdad? Sino que San Salvador es una advocación de Cristo que viene con los españoles. Entonces, esta es una iglesia del periodo prerrománico, pues muchos años antes, casi 600 años antes, o si no es que más, de que los españoles vengan a América. Entonces, ya hay culto a San Salvador en estas iglesias. Esta es igual que las anteriores que les mencionaba, solo que ese es de periodo posterior o sea, no corresponde a la misma época, sino que este es posterior. Y en esta vemos siempre lo mismo, la utilización de contrafuertes para poder hacer esa elevación de las paredes, las ventanas de la iglesia que son delgadas para controlar la luz en la parte interna, otras principales que son las que ayudan a la idea esa de que la iluminación viene de arriba hacia abajo, y las persianas también. Y creo que esta no tiene como bancas o algo como para hacer idea de qué es lo que hay acá adentro. Ese es el altar. Vean, la luz siempre al fondo para que ilumine esto. Ahora, claro, esto tiene iluminación eléctrica también, pero en una situación de iluminación natural, la luz viene de estas ventanas aquí, que son estas que están por acá. Son estas, y eso hace que se ilumine pues de arriba hacia abajo la iglesia. Eso es bien simbólico, la iluminación del cielo hacia abajo, de la bóveda celeste hacia abajo. Y la gente pues se ubicaba acá. Esta iglesia tiene 3 naves, o sea, la nave principal, que es esta que estamos viendo, pero atrás de estas columnas cuadradas, lo que se encuentra pues es otra nave, son las naves laterales. Y bueno, ese es San Salvador de Valdedios. No sé si se pregunta sobre me dejaron perdido, dice César, que alguien se comunique con César, porque nos movimos hasta San Salvador. Y por cierto, vamos a ver dónde está San Salvador de Valdedios. Vamos a buscarlo por acá. Salimos y estamos. Vean que estamos en el norte, cabal, ya cerca de Mar Cantábrico. Estamos en el norte de España, ¿ven? Esta zona es muy rica, por cierto, especialmente en lo que se refiere a la cultura asturiana de muchas iglesias, muchas ruinas de iglesias prerrománicas y del siguiente periodo, que es el románico. Vamos a ver, San Salvador de Valdedios. Esta está en Villaviciosa, se llama, España. Está cerca, miren. Oviedo está ahí, está hacia el oriente de Oviedo, aquí está. Vean, bueno, primero noten la zona, miren. Es una zona alta y en este caso tiene además un control diferente. Está en medio de 2 cerros. Es decir, es una zona como un pequeño cañón. Eso significa que todo el que pase tiene que entrar por ese lado. Es seguro que había también otra edificación cerca, que es la de donde estaba ¿cómo se llama? La autoridad civil. Bien, vamos a ver si podemos bajar también por acá. Sí, vamos a ver el frente. Ahí está, miren. Ya tenemos un cerro hacia aquel lado. Y bueno, el otro no se nota aquí por la arboleda, pero tendría que haber otro hacia este lado. Y ahí tenemos monasterio. Estos probablemente son románicos, son del periodo posterior. Ahí está, vamos si podemos entrar. Sí, podemos entrar, miren. Ahí andamos en excursión junto con esta gente. Ahí está el altar ahí al fondo. Y ahí está. Es lo que les decía de las naves. Miren, está la columnata y al otro lado hay un pequeño pasillo. Esa es otra nave. O sea, es decir, esta es la nave central, esta es la nave lateral. Este otro lado tenemos otra nave lateral. Pero ven qué pequeñas son.
sea, desde fuera se ven grandes, ¿verdad? Imponentes, pero cuando entramos son bien pequeñas, porque eran para grupos reducidos de gente, porque no había tampoco así que un montón de espacio. Y luego si vemos hacia arriba, ahí vemos decoración pictórica, en este caso geométrica, y la iluminación que viene de arriba. Vean, estos son el reflejo de las luces de esta ventana. Ahí está. Es un poco extraño este personaje. No esperaba la foto. Que vamos a salir de acá y vamos a regresar a la clase. No se quede nadie. No se quedan allá por Oviedo. Bueno, estamos acá, San Salvador de Valdedios, y terminamos entonces así la arquitectura. Vamos con la escultura. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Vean que por la época, por las zonas también, la escultura es también bastante escasa. Se sabe que se trabajó madera, pero la mayoría pues no sobrevivió al paso del tiempo. Pero se arruinaron seguramente, y hay muchas que sobrevivieron al paso del tiempo fue porque las escondieron en algún momento, especialmente así como pasaba en la zona de dominio musulmán. Pero la madera casi nunca resiste el paso del tiempo. Es más fácil conseguir o tener referentes de escultura en madera desde el final del románico, es decir, ya pasando al gótico en adelante, pero antes de eso es más escaso. Entonces aquí tenemos esos datos. La escultura pues centrada en temas cristianos, especialmente la forma de la cruz, relieves mayormente, la idea de Jesús como el centro de todo. Por eso encontramos bastantes círculos. Algunos círculos de esos tienen dentro corderos o carneros también, y las cruces. Estas son cruces, perdón, ya les voy a mostrar luego un diagrama de esas. Estas se llaman cruces patadas, porque tienen forma de pata. Entonces, bueno, así les dicen, ¿verdad? No me juzguen por decirlo. Llaman cruces patadas, y tienen el símbolo del alfa y la omega siempre a derecha y izquierda. Alfa y omega, alfa, omega. Y bueno, ahí los círculos, les decía, con formas que nos recuerdan el cordero. Estas otras también, decoraciones, estas son representaciones así como bien sencillas de personajes, pero no les sabría decir específicamente qué son porque es difícil de verlo. Sí, les recordaré acá la decoración laceada, en forma de lazo. Esta es geométrica, y esta sería geométrica también, pero con la representación de hojas, laceado abajo, miren, y columnas de mármol. Muchas de esas columnas de mármol son recuperadas, o sea, eran de la época romana, pero pues destruyeron esos edificios, y lo que quedó pues lo reutilizaron. Estas otras columnas ven en forma de lazo, laceadas, y las formas acá de animales también, la mayor parte animales así un poco extraordinarios como leones, por ejemplo. Esto se considera escultura también, es el trabajo de la piedra para la representación de celosías. Estas son dos piezas, este cuadrado es una sola pieza, y esta es otra pieza, siempre con el remate hacia alrededor de decoración en forma de lazo. Estos también son arcos de la época visigoda, arcos de herradura con decoraciones laceadas alrededor. Igual esto. Lo que divide la basa del fuste y el capitel son decoraciones en forma de lazo. Bueno, más cruces. O sea, si no hay representación de Cristo, porque no mucho sobrevive el paso del tiempo, pero sí encontramos las cruces que están en las paredes. Vean, las cruces con el alfa y la omega. Alfa y omega también acá. En cuanto a la pintura, es el mismo caso. No hay mucho porque pues se deterioró fácil. Los materiales no eran muy duraderos, eran bastante perecederos. Y principalmente una paleta de colores cálidos, amarillos, rojos, naranjas,
porque es el óxido de hierro que utilizan principalmente para la elaboración. Entonces no hay una variedad muy grande de color. Simbólicamente, pues los crismones, hay un crismón al centro, y el alfa y la omega. O sea, todos son símbolos que nos recuerdan a Cristo, pero sin representarlo de forma humana. Esta es en San Quirze de Pedret, y ahí tenemos dos pinturas. Vean, al centro una ventana abocinada, forma de bocina, y otra también por acá, que sirven para iluminar el altar. Acá en medio. Las pinturas eran bastante sencillas, bien sencillas, mucho más representativas que otra cosa. Esta es una imagen de Jesús, o al menos es lo que se piensa, porque no tiene un nimbo. Si no fuese Cristo, entonces es un orante, forma de orante, por la forma como tiene los brazos. Y sobre él una representación que bien podría ser el Espíritu Santo, porque ya para esa época comienza a representarse en forma de un ave. Podría ser también un ave fénix, o podría ser un pavo real, pero pues no hay manera exacta de saber qué es, porque pues los elementos iconográficos son bastante genéricos, no son como bien específicos. Y bueno, quiero ver la cruz acá, la cruz patada que les mencionaba. Aquí sí ya se los dejo como texto, y representaciones acá de dos personajes. Este es como un sacerdote o un monje, y este es un soldado, solo que se borró la mayor parte de la figura. En el centro, una representación de un apóstol sobre una cabalgadura. Por la zona de la que estamos hablando, que es el norte de España, esto es casi que seguro que es una representación de Santiago, del apóstol Santiago, que es que se representa en una cabalgadura. Y la cruz patada que les mencionaba, con un círculo solar en el centro donde está representada la imagen. Esa es otra. Esta está en San Salvador de Valdedios, donde acabamos de revisar. Y ahí están las tres cruces. La principal, con unas tonalidades como amarilla, simulando el oro, que representa a Cristo. Y las otras dos representando a los ladrones, que según una de las versiones, pues fueron crucificados a diestra y siniestra de Cristo. San Julián de los Prados, también esta la vimos, y pues esta es una de las que están más decoradas. Lo que vemos en tonos oscuros es el mural original, y el resto es una representación gráfica de cómo pudo haber sido todo el mural en extensión. Vean que siempre los colores son principalmente oscuros. Hay rojos, amarillos, naranjas y uno que otro azul por ahí, o verde, pero no es una variedad de tonalidades muy grande. Y bueno, hasta ahí llegamos entonces con esta parte. No sé si hay preguntas. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces, como todavía tenemos unos minutos más, vamos a iniciar la segunda parte, para que así el día miércoles terminamos este tema y el día jueves comenzamos un nuevo tema, y ese día acuérdense que es el laboratorio. Vamos a iniciar entonces por acá, sigo en la misma grabación, puesto que es el mismo tema. Entonces, esta parte 2 del prerrománico lo que aborda es lo que sucede en la zona más cercana a la región de España en este mismo periodo, en el prerrománico. Y acá vamos a tener dos culturas principales. Acuérdense que la primera etapa hace un tanto de desorden, dado que son los pueblos venidos del norte, los pueblos bárbaros, los que se han apoderado de los territorios. Los visigodos están en la Hispania, acá, ubicados pues inicios del siglo V, y gobernaron ahí durante mucho tiempo hasta la invasión musulmana. Pero en esta época, ya cuando hablamos de visigodos acá, comienzan las invasiones, estaríamos hablando en este lado del primer grupo de gobernantes, que son los merovingios. Y bueno, este mapa nos muestra las dos regiones. Lo que ven en tonalidad más pálida correspondería a Bizancio, y esto sería
el occidente europeo. Ambos están en la Edad Media ahorita, ambos están en la Edad Media, eso quiero que quede como bien claro. Ambos están en la Edad Media, pero la realidad es diferente. Allí creo que a ustedes les mencionaba, si vemos el edificio de la Escuela de Artes, nosotros seríamos el lado occidental, y si vemos a la par el edificio de la biblioteca con todos los lujos y recursos que le están poniendo, eso sería Constantinopla. O sea, los dos existimos a la par, somos vecinos, pero la realidad es completamente diferente. Aquí hay muchos recursos en el oriente, pero en el occidente no. ¿Qué es común? Eso sí, pues el origen latino, el origen romano, y la religión cristiana que está presente en todas partes. Eso sí es común. Entonces, aquí vamos a trabajar esta zona en el norte y vamos a hablar inicialmente del arte merovingio. Ahora, para hablar del arte merovingio le voy a hacer referencia de una historia, de una leyenda. Que son de esas cosas que nos hacen interesantes la historia del arte. Le voy a preguntar sobre un personaje del Nuevo Testamento de la época de Jesús. Vamos a ver quién sabe quién es. ¿Quién es o quién fue María de Magdalo? ¿Sí, Samuel? Y luego tengo a Alicia. Vas a ver. Bueno, María Magdalena, como se le conoce también como tal, en la narrativa bíblica, solamente es una de las muchas mujeres que andaban con Jesús durante su ministerio, principalmente por el hecho de que Jesús las aceptaba, ¿verdad? Y es por eso que la Biblia hace hincapié en decir discípulos y discípulas, porque en la época no se le permitía a la mujer enseñar. Así que por eso es que María Magdalena, digamos, tiene cierta relevancia, pero la historia de María Magdalena, digamos, no es la que se cuenta, porque si no estoy mal yo, María Magdalena empezó a tomar mucha popularidad, y precisamente para limitar esa popularidad, personajes como Agustín, si no estoy mal, empezaron a decir que María Magdalena había sido una prostituta, ¿verdad? Que había sido redimida, es decir, hacen una mezcla con la mujer del capítulo 8 de Juan, que cuando Jesús salva a una mujer de ser apedreada. También hacen una mezcla con la mujer pecadora, y al final dicen que todas esas mujeres eran María Magdalena, ¿verdad? Dicen que es una historia de una redención, pero la Biblia realmente habla muy, muy poco de María Magdalena, apenas la menciona, así solo dice que Jesús la liberó de 7 demonios, es lo único como tal que está en la Biblia, el resto es una mezcla que se hizo, digamos, para elaborar su historia, eso es lo que yo sé. Está muy bien, gracias, Samuel. Quiero ver, Alison. Como decía mi compañero, yo conocí al personaje de María Magdalena porque era como un discípulo de de Jesús, perdón, y que ella antes tenía un pasado de que ella era una prostituta, no sé si estoy mal. Entonces, ella se redime con la palabra de Dios. Algo así se entendí. Bueno, muy bien. No, es una de las versiones, porque eso es lo que quería ahorita, una de las versiones. Ya es. Samuel lo está bueno, así bien amplia, una visión bien amplia. Y la suya es una de las más populares. Esta es la versión más popular. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues juntando con lo que decía el compañero y la compañera, pues decirles que es uno de los personajes así un poco controvertidos y de los que se dicen cosas que en el texto bíblico no están. Fue allá por el siglo V con un papa, es Gregorio I, quien él en una homilía, en un texto que hace y luego él lo recita, él es el primero que habla acerca de María de Magdalo como una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y a partir de ahí se le fue mezclando con todas, o sea, prácticamente el nombre de ella se asocia a casi que todas las mujeres que aparecen ahí. El más certero es decir que ella fue de la que se expulsaron los demonios, ese sería como la más cercana, más cercano. De ahí en adelante se menciona que ella está cerca y es una de ese grupo, como decía el compañero, bien amplio de mujeres con que acompañaba a los discípulos, solo que acuérdense que como en la cultura hebrea es patriarcal, la mujer no tiene una preponderancia en los aspectos sociales y digamos de vida pública, y cuando los textos bíblicos los escriben en el contexto de la cultura romana que tiene el antecedente griego y que ambas son patriarcales,
en la que la mujer prácticamente no tiene ningún tipo de valor a nivel político o de social, o sea, sí es parte de la familia, pero no tiene derechos dentro de la sociedad. Entonces las apartan. Hay algunos de los, yo soy malo para memorizarme las citas, pero en Hechos de los Apóstoles me parece que se menciona en una de las salutaciones que hace uno, parece que es Pablo. Él dice saludo a los sacerdotes y a las sacerdotisas. Entonces estaba reconociendo que había sacerdotisas en un primer momento, porque era común, era normal que hubieran sacerdotes y sacerdotisas en el contexto griego y romano. Entonces, algunos vinculan también a María Magdalena con una sacerdotisa, pero como lo dice el compañero, como tenía mucha relevancia y el cristianismo que se está formando, el cristianismo universal romano, es patriarcal, entonces no es posible que una mujer tenga tanta preponderancia, entonces comenzó a hablarse mal, a tergiversarse historia. Y así es como llegó a nosotros, pues que era común que se dijera que era una prostituta, pero eso nada que ver, no es algo cierto. Y de hecho, fíjense que hace años, cuando se preguntaba eso en las clases presenciales, pues éramos un grupo más pequeño, y decía, ¿quién es María Magdalena? Entonces decía, una prostituta, o sea, eso era uno de los calificativos más comunes que le daban. En los últimos se ha reducido bastante, les diré. Ya no son muchos los que le dicen, bueno, que en la clase, a lo mejor algunos lo pensaron, pues no lo dijeron, ¿verdad? Pero es cada vez menos las personas que lo dicen. Dentro del cristianismo católico, esa idea de que ella era una mujer de una vida pública, pues así un poco reprobable, se mantuvo bastante hasta finales de la década de los 60. Eso es porque ese es el momento en el que en el cristianismo católico se da el último de los concilios, el Concilio Vaticano II. Y entonces ahí hay un poco se cambia el discurso alrededor de ella. Y es en en el año 2016 que el Papa Francisco también le dio un título a ella, como de apóstol, algo así, apóstol del no sé qué, tiene un apellido eso, pero se le dio un título como de apóstol para reivindicar la figura de ella, porque no tiene nada que ver con lo que dijo aquel Papa hace 1500 años. ¿Sí, Alison? Yo había visto un video que tenía una teoría muy loca que hasta el día de hoy no lo creo, pero no sé, quiero saber opiniones, que decía que la María Magdalena estaba con Jesús teniendo una relación, no sé, ahí vi una teoría loca. Pues de esa teoría loca, Alison, es que yo les voy a hablar a ustedes ahora. Primero quería plantear quién era María de Magdala. Resulta que, para ahí va yo, como dicen, resulta que entre el siglo V y el siglo VI, por ahí, pues el siglo VII, cuando comienza esta dinastía de reyes en esta región que fueron legitimados por el cristianismo, entonces ellos, o sea, para poder ser reyes, dijeron, bueno, pues aquí necesitamos decir algo de nosotros para que nadie nos venga y nos quiera quitar el poder. O sea, nosotros tenemos que ver de qué manera lo hacemos. Entonces, se popularizó una historia que luego se convirtió en leyenda. Y esa historia es que alrededor del año 43 de nuestra era, 44 dicen algunos, es decir, 10 años después de los sucesos de la muerte y de resurrección de Cristo, entonces sucedió que María de Magdalo emigra de la región de donde vivía hacia el Europa occidental, que dice apóstol de los apóstoles, dice Lisandro, dice, porque fue la primera en anunciar la resurrección de Jesús a los demás discípulos. Muy bien, gracias, ahí está la razón, y ese título se lo otorgó el Papa Francisco hace 9 años, más o menos. Vean que es bien reciente, bien reciente. Entonces, resulta que, según esa historia, María Magdalena terminó por, bueno, ella y quienes iban con ella, incluyendo varias mujeres, terminó por asentarse en la región de las Galias, en la zona norte de la actual Francia, si se lo digo en términos de los países actuales. Entonces, ella iba con varios familiares, incluyendo una hija. Esta hija se llamaba Sara, según esta leyenda, y se decía que era hija de Jesús y de María Magdalena. O sea, ellos dos estuvieron emparejados, fueron pareja,
y tuvieron una hija. Esa hija es Sara. Entonces, Sara se casó, tuvo hijos, y luego esos tuvieron hijos y más hijos, y así durante varias generaciones, hasta que llega una de esa familia y se casa con uno de los reyes descendientes del rey Meroveo, el rey Meroveo. Y entonces ellos de esa manera justificaron y decían, nosotros somos los que tenemos que gobernar, nosotros somos descendientes de Jesús y de María Magdalena. Entonces, esa leyenda de que Jesús tuvo familia, que tuvo una hija, que es Sara, esa pues la popularizaron este grupo gobernante en la región para justificarse ellos como con el poder. O sea, esa historia no es de evangelios apócrifos, esa es una leyenda que se da en esta región. Por eso es que en el norte de Francia hay bastante culto a María Magdalena. Y aparte de eso, eso se mezcla con otra historia, una leyenda que aparecerá dentro de un par de siglos, más adelante, el momento en el que estamos, porque estamos siglo V, siglo VII, por ahí. Más adelante se va a popularizar otra leyenda, la del Santo Grial. Y si les pregunto qué es el Santo Grial, ¿qué me dicen que es? ¿Qué es el Santo Grial, Samuel? Según entiendo yo, el Santo Grial es una de las copas, bueno, es la copa en la que Jesús habría bebido el vino con sus discípulos. ¿En qué momento? En la última cena, para ser exactos. Muy bien, gracias. A ver, José Gabriel. Según lo que entiendo, el Santo Grial, por la leyenda que se creó, se asocia mucho a la magia y a la vida eterna. Bueno, muy bien, gracias. Es cierto lo que se dice, porque se supone que si yo bebo de la copa, entonces yo adquiero vida eterna y mucha sabiduría. Eso es lo que va de la leyenda. Entonces resulta que el sangrial es sangre real. Entonces la sangre real, según esta leyenda, no es una copa, es la línea descendiente de los reyes merovingios, que son descendientes a su vez de Jesús y de María Magdalena. O sea, la sangre real, el sangrial, Santo Grial, no es una copa, es una persona, es una familia, es una línea de sangre pura que viene desde la época de Jesús. Dice Lisandro, como la película El Código da Vinci, eso justamente, Dan Brown, el autor del libro, se basa en otro libro, en otras investigaciones que hicieron otros dos personajes que abordan justamente esta leyenda y el rastreo que hacen ellos supuesto de María Magdalena en el norte de Francia. Y entonces el Santo Grial del que trata el libro El Código da Vinci termina siendo al final Sophie, el personaje que aparece la mujer que aparece con el profesor Robert Landon. Entonces ella es el Santo Grial, ella es la sangre real, es la descendiente de Cristo. Por eso al final de la película, cuando ya se está terminando todo, ya ella acepta quién es, se para a la orilla de un estanque y pone el pie encima del agua y dice, no voy a probar qué pasa con el vino, porque ella es descendiente de Jesús. Pero esa es la leyenda, y la leyenda llevó al libro y el libro a la película. Yo prefiero el libro siempre, el libro es mucho mejor. Pero bien, entonces esos son los reyes merovingios. Ellos fueron los que, para justificar su linaje como de sangre real, pues popularizaron la idea de que eran descendientes de Jesús y de María Magdalena. Bien, eso estuvieron entonces en la zona norte de Francia y pues fueron los que terminaron durante varias generaciones pues de gobernar en la región. A nivel de, bueno, quizás por la hora mejor dejamos la arquitectura para la otra semana, para que nos salga bien la clase de la otra semana, y pues ya hicimos la introducción a los merovingios en este. Voy a detener la grabación y luego ahí me dicen ustedes pues si hay algo pendiente, pero pues detenemos por acá.